Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Oh sí, amado Dios, queremos darte gracias por este momento de la palabra. Señor, gracias. Bendito Dios, porque es donde somos edificados y enseñados. Hoy te pedimos que tomes la vida de tu siervo, el pastor Germán, que lo unjas con aceite fresco, Señor, que su lámpara rebose y que a través de su vida tú nos entregues ese mensaje. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Busquemos por favor en la epístola a los Colosenses en el capítulo 3, versos 1 y 2. Dice: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Estamos ante tu presencia, te bendecimos, exaltamos y glorificamos tu nombre. Te pedimos que nos hables por medio de tu preciosa palabra en el nombre de Jesús. Amén. Dice entonces Colosenses capítulo 3, versos 1 y 2 en la traducción en lenguaje actual. Dios les dio nueva vida, pues los resucitó juntamente con Cristo. Por eso, dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada. Piensen en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. No piensen en las cosas de este mundo. Bueno, en este pasaje el apóstol Pablo se dirige a la iglesia de los Colosenses y por medio de estas palabras les está indicando lo definitivo que es para el creyente el Evangelio. ¿A qué me refiero? A que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, una vez que es recibido por la persona, lo invita tácitamente a que haga una elección por el Señor Jesucristo, una elección por la vida de fe, una elección por la vida espiritual y, por supuesto, una elección por la vida eterna. ¿Sí? Esa es la invitación que hace el Evangelio. Ya depende de cada persona si acepta o no acepta esa invitación que el Evangelio hace. Esa invitación se va revelando a través de las Santas Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. No podemos decir que con un verso ya se define o se revela todo el Evangelio a una persona. No es así. Lo hemos visto en muchas ocasiones. La suma de la palabra de Dios es verdad. O sea, cada verso, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, van formando un todo en cuanto a la revelación de Dios se refiere para la humanidad, para la eternidad incluso, aún para los seres espirituales que están en el cielo y también para nosotros y los seres espirituales, por supuesto, que fueron expulsados del cielo. Inicialmente se vive la experiencia del Evangelio prácticamente como vive la vida un bebé, o sea, sin tener conciencia de todo lo que sucede en su entorno. Un bebé progresivamente, conforme va teniendo un desarrollo, asimismo va teniendo conciencia de todos los eventos y los fenómenos que se suceden en su entorno, y entre más se desarrolla va teniendo una visión más grande, una visión más global de lo que sucede en su entorno. ¿De acuerdo? Así también sucede con el creyente. En los primeros días, en los primeros meses, inclusive aún en años,
el creyente no tiene plena conciencia de toda la obra de Jesucristo a su favor. Es necesario que a través de la práctica de la fe, de la profesión de fe, como nosotros le llamamos, de la búsqueda de Dios, el creyente vaya tomando conciencia de su nueva condición en Cristo Jesús. El problema se da cuando la persona, pese a que pasen los años, no tiene esa conciencia. ¿Sí? Pueden pasar 5 o 6 años y el creyente sigue con la misma inmadurez, con la misma inconsciencia propia de un recién nacido, espiritualmente hablando. La palabra de Dios dice, por ejemplo, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Sabemos que ese verso está en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 5, verso 17. Y este verso es muy importante porque junto con el verso de Colosenses que leímos, tienen una palabra que funciona como un condicional, porque en el verso que leímos de Colosenses 3, capítulo 3, versos 1 y 2, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Y aquí en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, verso 17, dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Este sí es un sí condicional. ¿Qué quiere decir esto? Que condiciona a la persona a tener conciencia del evento o de los eventos aquí descritos en el verso de Colosenses capítulo 3 es: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Una persona busca las cosas de arriba, las cosas celestiales, las cosas que tienen que ver con la vida eterna, las cosas de Dios, cuando tiene conciencia de que ha muerto juntamente con Cristo y que juntamente con Cristo ha sido resucitado. De igual manera, como lo dice en la segunda epístola a los Corintios 5:17, dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El que no está en Cristo no tiene la posibilidad de ser una nueva criatura. Para ser una nueva criatura se necesita estar en Cristo. Para buscar las cosas de arriba se necesita haber resucitado con Cristo. Por eso les decía, es un sí condicional. Y para buscar las cosas de arriba y para ser nueva criatura, pues se necesita tener conciencia de los eventos, de los diferentes eventos que se suceden o que se presentan en mi vida cuando yo hago uso de la fe. No sé, espero, mejor dicho, que me esté haciendo entender. Cuando yo hago uso de la fe, cuando yo avanzo en mi profesión de fe, voy tomando conciencia de los eventos que se han suscitado en mi vida, y por eso es que busco las cosas de arriba, por eso es que pongo la mira en las cosas de arriba. No, mi atención ya no está puesta, la mira en mi vida ya no está puesta en las cosas de la tierra, porque tenemos conciencia. La profesión de fe nos da la conciencia de que las cosas de la tierra son pasajeras, son terrenales. La conciencia me permite entender que nosotros aquí en la tierra estaremos por un tiempo, pero que nuestra eternidad la viviremos junto al Señor Jesucristo, y esa conciencia de la eternidad con Cristo permite que yo
pierda o hace que yo pierda el interés por las cosas terrenales y ponga mi interés en las cosas celestiales. Por eso les decía, es importante el desarrollo en la fe porque nos da conciencia de los eventos que en nosotros se van presentando. ¿De acuerdo? Ahora bien, la persona resucitada con Cristo, si efectivamente la persona por medio de la fe resucitó con Cristo, pues va a pensar, va a anhelar, va a esperar las cosas de arriba, va a buscar lo celestial, lo espiritual, lo eterno de Cristo. ¿De acuerdo? Se empiezan a manifestar en esa vida y se empiezan a formar en esa vida unos conceptos que antes no estaban. Y la persona empieza a fijar el interés en su vida en cosas que antes no le interesaban y que aún le eran desconocidas. Por eso es que estos dos pasajes, el del capítulo 3 de Colosenses y la segunda de Corintios capítulo 5 verso 17, se relacionan bastante, ¿sí? Porque nos está hablando de la resurrección juntamente con Cristo y del permanecer con Cristo. ¿De acuerdo? El que resucita con Cristo busca las cosas de arriba. El que permanece con Cristo es una nueva criatura. ¿De acuerdo? Y esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Y como iglesia de nuestro Señor Jesucristo, nosotros debemos centrar la enseñanza y el aprendizaje de las Santas Escrituras en los énfasis que hacen las Santas Escrituras. No nos podemos dedicar, por ejemplo, nosotros como predicadores, a hablar de lo que al creyente le conviene para vivir bien aquí en la tierra. No podemos dedicar todas las predicaciones o el énfasis mejor de la predicación no debe estar en eso. ¿Por qué? Porque nosotros no nos vamos a quedar en la tierra. Vamos a pasar un tiempo aquí en la tierra y luego, con el favor de Dios, seremos llevados a la presencia del Señor y estaremos en nuestra eternidad con Él. Entonces, ¿para qué? Sería una pérdida de tiempo, sería un desperdicio de la oportunidad que el Señor nos da de hablarle a la gente, dedicarnos a hablar de las cosas terrenales. Con respecto a las cosas terrenales, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que busquemos el reino de Dios y su justicia, y las cosas terrenales más importantes nos serán añadidas: el techo, la alimentación, el vestido. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que es importante hacer estos énfasis en la predicación, de que nosotros busquemos las cosas de arriba, que pongamos nuestra mira en las cosas de arriba. ¿De acuerdo? Ahora bien, el poner la mira en las cosas de arriba, el buscar las cosas de arriba, es producto de la obediencia a la fe. Y la obediencia a la fe es una evidencia inequívoca o una señal inequívoca de que nosotros hemos resucitado con Cristo y de que Cristo permanece en nosotros. La persona que ha resucitado con Cristo obedece a Jesucristo. Cuando Cristo permanece en una persona, cuando el Espíritu de Cristo permanece en una persona, el Espíritu de Cristo lo lleva a la obediencia por fe a las Santas Escrituras. Por eso es tan importante que nosotros toquemos esta temática,
que la doctrina nuestra, o no la doctrina nuestra, la doctrina del Evangelio, entendámoslo, está centrada en la obediencia por fe a la palabra de Dios. Y la obediencia en nosotros los creyentes pues debe ser una obediencia real, ¿sí? Así como sucedió en el caso de Abraham. Abraham obedeció realmente al Señor cuando el Señor le habló a Abraham que dejara Ur de los Caldeos. Él obró en consecuencia. Él efectivamente dejó Ur de los Caldeos y salió dirigido por la voz de Dios a la tierra que el Señor le mostraría. Y nosotros encontramos en el caso de Abraham pues dos fenómenos importantes. Primero, que la vida de Abraham fue bastante larga. Segundo, que las promesas de Dios para Abraham tardaron en cumplirse. Tercero, que las órdenes que Dios le dio a Abraham fueron extremas. ¿De acuerdo? ¿Y esto por qué es importante? Porque pues Abraham tuvo que usar la fe, tuvo que poner la mira en las cosas de arriba y sacar paciencia o tener paciencia y tener esperanza en el cumplimiento de la palabra de Dios. Y también las órdenes que Dios le dio a Abraham fueron difíciles de cumplir. Por ejemplo, la más difícil de ellas, que sacrifique a su hijo Isaac. Esa era una orden extrema, difícil, y alguien se podría preguntar, bueno, ¿y en qué se beneficiaba Abraham de sacrificar a su hijo Isaac? ¿En qué se beneficiaba Dios de que Abraham sacrifique a su hijo Isaac? Parece una orden absurda de Dios para Abraham, pero no es absurda. ¿Por qué? Porque Dios estaba probando la obediencia de aquel que sería el padre de la fe. Y por otra parte nos da una gran enseñanza, la mejor enseñanza, la más completa de las enseñanzas con respecto a la obediencia a la fe. ¿De acuerdo? Por eso es que es una orden tan dura, tan extrema, para que nosotros entendamos lo importante de la obediencia a la fe. Si no hay obediencia a la palabra de Dios, a las direcciones de Dios, no podemos hablar de fe. Una persona no puede decir que tiene fe, que es tremendo en la fe, si lo único que hace en su vida es desobedecer a Dios, desobedecer los principios de la palabra de Dios, desobedecer la dirección del Espíritu Santo y desobedecer las sugerencias y las enseñanzas que los líderes o un pastor en un momento dado le puede dar. ¿De acuerdo? Una señal inequívoca, como veíamos, de la resurrección, de que Cristo permanece en nosotros, es la obediencia. Si no hay obediencia, no hay nada. Pueden haber palabras, uno puede decir, no, pero es que yo con el Señor, es que yo estoy muy bien, que yo le creo mucho. Si no hay obediencia, no hay nada. Y la obediencia generalmente va desde lo más sencillo hasta lo más complicado. Y a cada uno de nosotros le corresponde ir superando las diferentes pruebas, ir cumpliendo con los diferentes requerimientos que Dios nos hace a nuestras vidas. ¿De acuerdo? La obediencia a la verdad es la única forma que nosotros tenemos de relacionarnos con un Dios
extremadamente superior a nosotros. ¿Sí? Cuando una persona obedece, nos está hablando de que esa persona tiene conciencia con respecto a él mismo y con respecto a Dios. ¿Por qué? Porque obedece porque no se está relacionando con Dios, como decimos, de tú a tú. Entiende la diferencia que hay. Entiende que yo no le puedo llegar a Dios con mis ideas. Esa persona tiene conciencia que yo no puedo llegar delante de Dios con imposiciones. Esa persona entiende que no puede llegar delante de Dios a darle órdenes o a manipular o a tratar de torcer la voluntad de Dios. El obediente es una persona que entiende la majestad de Dios, la superioridad, la grandeza. Entiende que se está relacionando con el Altísimo, entiende que se está relacionando con el Eterno. ¿De acuerdo? Y para eso no es sino que nosotros tomemos el ejemplo de lo que sucede aquí en la vida natural. Un buen empleado es el que reconoce la autoridad de sus superiores. Hace muchos años recuerdo que un muchacho vecino entró a trabajar a un banco y en esa época existía el Banco Central Hipotecario y entró como mensajero, y la persona que lo hizo entrar tristemente contaba, porque perdió el trabajo, no se pudo sostener, que este hombre que entró de mensajero, un trabajo muy bueno, muy digno, cuando se tenía que hablar con el gerente, lo trataba de tú. Y hace 30 o 35 años que sucedió eso, pues no se daba. De pronto ahora algún desubicado trata a un superior, a un gerente de una institución tan importante y tan grande de tú, y eso es incorrecto. ¿Qué señal está enviando esa persona? Que no se ubica, que no tiene conciencia, que no está ubicado en su puesto, que no ubica la diferencia, el grado, digámoslo así, que él ocupa en la pirámide laboral de una empresa. No se ubica él, ni tampoco ubica al gerente. Eso fue lo que le sucedió a este muchacho, seguramente por inexperiencia, ¿sí? Le costó el trabajo y el gerente no se aguantó eso, que llegue el mensajero recién entrado a tratarlo de tú, a tratarlo de tú a tú, como se dice. No se aguantó y le doy completamente la razón. Eso no podía perpetuarse, porque si así era el recién llegado, el que estaba en el menor cargo en esa institución, ¿qué podríamos esperar? ¿Qué ejemplo sería para los más antiguos, para los de mayor jerarquía? Entonces, con el Señor Jesucristo es lo mismo. Nosotros, al estar relacionados con el Dios eterno, con el Creador de los cielos, de la tierra, con el Dios creador del infinito, porque es que Él no solo creó lo que nuestro sistema solar, nuestra galaxia, Él creó el infinito. ¿De acuerdo? En distancias creó el infinito, en tiempo es eterno. Entonces, lo único que nosotros podemos, la única forma como nos podemos relacionar con el Señor es por medio de la obediencia y también por medio del amor, porque a la verdad nosotros no hemos hecho nada
para que el Señor nos tenga tanta misericordia. Una forma de corresponder, la mejor forma de corresponder a la bondad que el Eterno, que el Altísimo ha mostrado cuando se ha fijado en nosotros, es obedecerlo y amarlo. ¿De acuerdo? Ahora bien, alguien dirá, pero pues la verdad yo no siento que Dios me haya pedido obediencias. Alguien puede decir, yo no siento que Dios me haya dado órdenes y que yo le deba obediencia en algo, si Él nunca me ha pedido que yo haga algo. Eso se puede dar. Hay muchos casos en donde un creyente, entre comillas, se exprese así: seguramente o no seguramente, de seguro que esa persona no se ha relacionado bien con el Señor. En el devocional del día de ayer lo veíamos clarito. La forma de nosotros relacionarnos con el Señor es recíprocamente. ¿De acuerdo? No nos podemos dedicar o relacionarnos con Dios y dedicarnos a pedirle, a pedirle, a pedirle y a pedirle. Y eso es muy frecuente. Cuando la relación es así, cuando el creyente se acerca a Dios solamente a pedirle, a pedirle, a pedirle, a pedirle, a pedirle y a pedirle, Dios ya se da cuenta con quién está tratando y no le va a pedir nada a esa persona. Porque sabe que no ha entendido. Porque Dios se da cuenta que esa persona no tiene conciencia con quién está tratando. Cuando nosotros tenemos conciencia de con quién estamos tratando, en nuestra relación aparece la reciprocidad. Por eso es que nosotros vemos, por ejemplo, en el libro de Génesis, en el capítulo 15, en los versos 2 y 3 y luego en los versos 5 y 6, dice: respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás si no me has dado hijos y el mayordomo de mi casa es ese Eliezer el Damaseno? Dijo también Abraham: como no me has dado prole, mi heredero será un esclavo nacido en mi casa. En este pasaje, Abraham le está diciendo a Dios: pero si tú no me has dado hijos, ¿yo cómo voy a ser un padre de multitudes si tú no me has dado hijos? Y de esta forma, Abraham le está haciendo esa solicitud, le está poniendo delante al Señor el deseo que él tenía de tener un hijo. ¿Para qué? Para que la bendición que Dios le había prometido a Abraham se pueda cristalizar. ¿Listo? Entonces vemos a Abraham pidiendo, y acá en el verso 5 y 6 dice: entonces Dios lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si es que las puedes contar. Y añadió: así será tu descendencia, Abraham. Así será tu descendencia. Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Aquí vemos a Abraham hablándole, pidiéndole un hijo para que a partir de ese hijo el Señor le levante descendencia. Vemos a Dios hablándole a Abraham, invitándolo a que salga de su tienda, que cuente las estrellas del cielo, que haga el intento de contar las estrellas del cielo. Y lo más importante es que el Señor le dice: así como tú no puedes contar las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Ahí le está hablando Dios, y la respuesta recíproca de Abraham, ¿cuál fue? Creer.
y como Abraham creyó, Dios lo contó por justo. ¿Sí me estoy haciendo entender? O sea, parte la hace Abraham, parte la hace el Señor. En un momento habla Abraham, en otro momento habla el Señor, en un momento está la petición de Abraham, en otro momento está la petición de Dios, en otro momento está la obediencia de Abraham. Como lo veíamos ayer, así se va entretejiendo nuestra relación con el Señor. Nosotros le pedimos, Él nos responde, Él nos da. En otros momentos, Él nos pide y espera que nosotros le respondamos positivamente, acorde a la petición que nos haya hecho. ¿Sí? Esto no podemos dejar de enfatizarlo, porque como les decía, es la base de la relación con el Señor. No hay otra forma, no hay otra forma de relacionarnos con el Señor, sino a través de la obediencia, a través del amor, y en la medida en que nosotros vayamos obedeciendo, vamos a ver las respuestas positivas, poderosas de Dios para nuestras vidas. Y digámoslo así, eso nos va enamorando más del Señor. Más y más y más y más. Yo recuerdo hace muchos años, quizás llevaba unos 4 años de creyente, de convertido, y vinieron a mi vida situaciones que me ponían, digámoslo así, en estrecho. ¿A qué me refiero? A que o seguía a Dios, obedecía al Señor, y la otra opción era obedecer y elegir las circunstancias que se presentaban en mi vida. Y un sentir y un pensamiento que venía a mi mente era: pero ¿cómo me aparto de Dios si Dios ha sido tan bueno conmigo? Y venía un sentimiento de pesar en mi corazón por defraudar a Dios. ¿De acuerdo? Ya no solamente era la obediencia por fe a la palabra, sino el sentimiento que se movía en mi corazón. Yo no quería que Dios se sienta mal. Yo no quería que Dios se sienta herido, y miren, no estoy exagerando, yo no soy el más importante para Dios de ninguna manera, pero la palabra de Dios nos dice que no contristemos al Espíritu Santo de Dios. Nosotros no debemos entristecer. Cuando yo elijo conforme mi voluntad, mi deseo, cuando yo me dejo llevar por mi deseo y me aparto de Dios y no tengo en cuenta la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios se contrista. Y cuando nosotros amamos a Dios, lo que menos queremos es entristecer al Señor, entristecer a su Santo Espíritu. ¿De acuerdo? Y eso cada uno debe tenerlo en cuenta todos los días de su vida. Evitar entristecer al Señor, evitar contristar a su Espíritu Santo. Mire que en el pasaje que leímos inicialmente, en la traducción en lenguaje actual, habla muy bonito y nos complementa muy bien esto que estamos diciendo. Dice: Dios les dio nueva vida, pues los resucitó juntamente con Cristo. Por eso, dediquen toda su vida a hacer lo que agrada a Dios. Piensen en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. No piensen en las cosas de este mundo. Mire cómo dice: por eso dediquen toda su vida a hacer
lo que a Dios le agrada. Cuando nosotros hacemos lo que a Dios le agrada, y alguien dirá, ¿qué es lo que a Dios le agrada? Sencillo, que andemos en sus principios, que le busquemos, que lo reconozcamos, que lo obedezcamos, que lo sirvamos. Eso es lo que a Dios le agrada. ¿Por qué le agrada tanto a Dios todo eso? Porque eso es lo que a nosotros como hijos nos conviene. Porque eso es lo que a nosotros como hijos de Dios aquí en la tierra nos despeja el camino. La obediencia a la palabra de Dios nos despeja el camino, hace que nos vaya bien. Yo recuerdo el caso de uno de los pastores del ministerio. Yo lo conozco a él desde hace mucho tiempo y pude ver un proceso muy bonito en él. Recuerdo que cuando apenas se convirtió, llevaba mesecitos de convertido, tenía muchas cosas de su vida pasada, muchas prácticas, muchas costumbres de su vida pasada. Yo lo miré y traté con él recién convertido por ahí en el año 98, iniciando el año o finalizando el 98, no recuerdo. Pero luego, por ahí en el 2002, me comentaban la transformación tan grande que había tenido este hombre y lo que estaba haciendo en obediencia a la fe. Él vivía en otro departamento y cada semana, póngale mucha atención por favor, cada semana viajaba, hacía un viaje de 7 horas aproximadamente por carretera destapada, peligrosísima porque vivía en Mocoa, pero todas las semanas, los viernes tipo 5 o 6 de la tarde, salía de Mocoa y viajaba hasta aquí a Pasto. ¿Con qué propósito? Con el propósito de asistir a la reunión de discipulado de los sábados. Y eso lo hizo durante muchos años. Cada 8 días viajaba. Asumía los riesgos, asumía los costos económicos, tenía familia, tenía sus hijos, su esposa, se desprendía de ellos, de pasar tiempo con ellos, todo por venir a participar, a sentarse en la reunión y hacer su discipulado. ¿Y por qué es bonito el testimonio? ¿Por qué? Porque uno ve en este hombre cómo avanzó, cómo se desarrolló. Luego fue enviado a otro país, hizo la obra excelente, con mucha entrega, dedicación. Ahora, ¿qué podemos decir? Que está disfrutando de las elecciones que por fe hizo hace muchísimos años. Eso, por favor, en el nombre de Jesús, tenemos que entenderlo. ¿Sí? Cuando la obediencia es para bendición, la obediencia es para prosperidad, la obediencia es para que vivamos unos buenos años aquí en la tierra, para que nuestro peregrinaje aquí en la tierra no sea tormentoso, no sea de incomodidad, no sea de angustia en todo tiempo. No hay momentos en donde, como decimos los creyentes, hay que pagar el precio, y cuando toque pagar el precio, paguémoslo y paguémoslo bien. ¿Listo? Y luego van a venir los años de contentamiento. Cuando nosotros obedecemos al Señor, vendrán esos años de contentamiento. Y si usted está pagando el precio legítimamente, tranquilo, cobre nuevas fuerzas, levante su cabeza y confíe, porque el Señor le va a proporcionar, porque Dios es fiel, le va a permitir tener sus años de contentamiento, de dicha, aquí en la tierra. Por eso hay que hacer bien la profesión de fe. Vamos a orar.
Te damos gracias, Señor. En esta mañana estamos ante tu presencia. Estamos bendiciendo tu nombre, Señor. Yo estoy orando por los tributos de tus hijos y de tus hijas. Te doy gracias, Señor Jesucristo, por la siembra que ellos hacen en tu reino, Señor. Gracias porque tú, Señor, has honrado la fe de tus hijos, Señor. Tú a cada uno de tus hijos le has remunerado recíprocamente conforme la fe de cada uno. Yo bendigo esta siembra que ellos hacen en tu reino en el nombre de Jesús. En esta mañana te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias porque nos permites recibir tu palabra, Señor. Gracias porque lo que necesitamos para relacionarnos correctamente contigo lo encontramos en tu preciosa palabra, Señor. Ahí está la sabiduría, ahí están los principios, ahí están los requerimientos para que nosotros podamos establecer una muy buena relación contigo, Señor, con la certeza de que tú eres un Dios bueno, de que tú eres un Dios misericordioso, de que tú eres un Dios justo, y que si nosotros te buscamos, Señor, con corazón sincero, con corazón sencillo, con corazón humillado, tú nos vas a responder poderosamente, Señor. En esta mañana yo te pido que toques a tus hijos, a tus hijas, que esta palabra haya sido recibida por cada uno de tus hijos en sus corazones, que la pongan por obra, Señor, porque no es palabra de hombre, es palabra de Dios que tú nos das para que seamos bendecidos, para que nosotros hallemos descanso, Señor, para que nosotros tengamos tu luz en nuestras vidas, Señor. En esta mañana yo te pido que tú obres con poder, que tu Santo Espíritu encienda más y más las lámparas de tus hijos, que el fuego del Espíritu se mueva en sus vidas con poder, que ellos reciban más y más del Espíritu de Cristo, que seamos un pueblo ungido, un pueblo poderoso, un pueblo que hace la obra de Dios, un pueblo que testifica, un pueblo en el que se muestra el poder, la grandeza, la soberanía de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, Señor. Bendice las familias, bendice a cada familia en especial, Señor. Oramos por la familia apostólica, Señor, para que tú la guardes y la cuides, Señor. Oramos por las familias de este ministerio, oramos por la paz de tu pueblo amado, Señor. Que haya paz para tu pueblo, que tú guardes a Israel en paz, Señor, que protejas con tu paz a Israel, Señor. Yo bendigo la vida de tus hijos y de tus hijas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un abrazo para todos.